Bien, seguimos. Vieron que en el arranque discreto, perdón. En el arranque directo de un motor, como vimos, la curva de corriente, la corriente que consume en el momento de arranque un motor es de 5 a 7 o 8 veces, generalmente 6 veces, la corriente nominal. O sea, es un pico bastante grande de corriente, después va bajando a medida que va aumentando el par y hasta que llega al par nominal y consume la corriente nominal, obviamente. Pero en el momento de arranque es muy brusco la corriente, o sea, aumenta mucho la corriente en el momento de arranque. Bien, para eso, o sea, debido al aumento de corriente, tenemos otros problemas. Tenemos, debido a ese pico de corriente, nuestro sistema, depende que tengamos en la industria, podemos tener perturbaciones debido a la caída de tensión provocada por ese aumento de corriente que se produce. Por lo tanto, en motores ya medianos a grandes, ya inclusive de 7,5 kilowatts, o sea 10 HP para arriba, ya se tiene que estar pensando en algún tipo de arranque que me limite la corriente en el momento de arranque para no tener tantos problemas de caída de tensión debido al aumento de corriente en el momento de arranque. Para eso podemos seleccionar distintos métodos de arranque de un motor asincrónico. Uno de ellos, uno de los más económicos, más utilizados, es el arranque estrella triángulo, ¿no? Arranque estrella triángulo tenemos tiene, o sea, el unifilar del arranque es de este tipo, bueno, sacando la protección, que es la protección por fusiles, y tenemos relevo térmico. Tenemos tres contactores que van a cambiar la conexión del motor en el momento del arranque. En el momento del arranque, el motor se arranca con una conexión en estrella y luego de un tiempo, que es un tiempo prudencial que el motor tarda en arrancar, pasamos a una conexión en triángulo. ¿Por qué? Porque dijimos que si conectamos el motor en estrella, la conexión estrella tenemos una tensión reducida a raíz de 3 veces más chica. Por lo tanto, en el momento de arranque, cuando reducimos la tensión, vamos a reducir la corriente que consumen, aparte de reducir el par, obviamente, reducimos la corriente que consume en el momento de arranque hasta una vez que se termina el arranque. O sea que estamos, o no se termina el arranque, sino que en el momento que se está gran parte del arranque, para reducir esa corriente. Luego de transcurrido ese lapso de tiempo, se cambia la conexión a una conexión en triángulo con tensión nominal del motor para que termine de arrancarse el motor. Va a aumentar la corriente que consume, pero no en tanta proporción. ¿Por qué? Porque va a aumentar el par que va a tener el motor, va a aumentar un poquito la corriente, pero no tanto en proporción como la que consume en el momento del arranque. Y va a aumentar obviamente la tensión, ¿no? Para estar en un régimen nominal con tensión nominal del motor. Ese es el tipo de arranque. Para eso se utilizan tres contactores, un contactor de línea, que significa para conectar el motor derecho, y primero se conecta el contactor de estrella, o sea, se hace una estrella, por eso utilizamos 6 bornes del motor. En 3 bornes se alimenta la línea directa y con los otros 3 se fabrica la conexión, o sea, se
se realiza la conexión. Primero se cierra el contactor media estrella porque se cierra la estrella, y luego de ese tiempo prudencial se abre el contactor en la estrella, se cierra otro contactor que forma un triángulo. O sea, fíjense que va a formar el triángulo, o sea, la conexión en triángulo de las bobinas del motor con un contactor. De esta forma queda conectado en triángulo y queda funcionando el motor de forma nominal. Ahora bien, muy importante, presten mucha atención. Si yo tengo una alimentación de 380 voltios, ¿no? Y tengo un motor de 380-220 volts, ¿puedo utilizar este método de arranque con ese motor? No. Si yo tengo una alimentación de 380 voltios, ¿no? Y yo quiero utilizar un arranque estrella triángulo y el motor es 380/220, ¿no? Podría utilizar el motor 380/220, que es el que teníamos en la placa del motor que vimos anteriormente, ¿no? Este método de arranque. Exactamente. No. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? En el momento del triángulo, de comenzar el arranque, no hay problema, porque el motor se conecta en triángulo. Ahora, cuando se está terminando de arrancar, que pasa en estrella, ahí voy a quemar el motor, porque cuando lo conecte en estrella, vamos a tener entre bornes del bobinado, o sea, al bobinado del motor, le vamos a tener una tensión de 380 voltios. Que dijimos que la nominal para ese motor era de 220, por lo tanto, estamos excediendo la tensión nominal de cada bobinado y lo vamos a quemar el dieléctrico del bobinado. Por lo tanto, sí o sí, no podemos utilizar este método de arranque para ese motor, pero sí podemos utilizar este método de arranque para motores de 660-380, si tenemos una línea trifásica de 380, que es la mayoría de los casos, ¿no? Casi todos los casos. Sí o sí, tenemos que tener un motor de 660-380 para utilizar este tipo de arranque. Si no, no vamos a poder hacer ese tipo de arranque. ¿Por qué? Con un motor 660-380, en el momento que se conecte el motor en estrella, ¿qué ocurre? Vamos a tener una conexión estrella en 380. A la bobina de motor le va a llegar una tensión de 220 volts, que es menor a la tensión nominal del motor. Por lo tanto, vamos a arrancar con par reducido, tensión reducida, corriente reducida por un lado en el momento de arranque. Al tener menos tensión, vamos a tener menos par, ¿no? Que eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque si en el momento de arranque tenemos que vencer un par importante, o sea, una cupla resistiva importante, tenemos que tener en cuenta que con el arranque estrella triángulo, al pasarlo al arrancar con raíz de 3 veces más chica la tensión, 3 veces menos potencia en el momento de arranque, y raíz de 3 veces más chica la corriente, que es a lo que queremos llegar, tenemos menos par. Por lo tanto, hay que ver si el par en el momento de arranque es suficiente para vencer el par resistente. Si no, vamos a tener que utilizar otro método de arranque para vencer el par resistente en el momento de arranque, ¿no?
Por lo tanto, menos tensión, menos par, menos corriente. Cuando pasemos a triángulo, vamos a pasar a tener una conexión en triángulo en 380, que en definitiva va a ser la tensión nominal del motor, 660-380, y va a funcionar de forma nominal luego del arranque, ¿no? No, el motor 380-220 son, primero, motores chicos, ¿no? Creo que hasta, no sé si llegan hasta 10 HP, creo que menos de 10 HP. Deben ser 5, 7 y medio, cuanto mucho, HP. En, en 380 220. Después ya son siempre motores 660-380. Bueno, y después pueden tener motores raros, como me ha tocado un montón de veces, motores Yankee de 9 bornes, 12 bornes, con devanados partidos, zigzag, o sea, son otras cosas raras. Les digo lo nominal que hay en el mercado, ¿no? Lo que van a encontrar normalmente. Bien. Fíjense, una curva. Con arranque directo, en la curva de corriente, tenemos 6 veces la nominal, esto en función de la nominal, y va cayendo hasta la nominal del motor en arranque nominal, ¿no? Con arranque estrella triángulo, fíjense que se reduce 3 veces la corriente, y comenzamos con corriente reducida en 3 veces, y cuando pasamos a estrella, a triángulo, perdón, pasamos a esta curva como de arranque directo, aumenta la corriente un poco y seguimos arrancándolo hasta que llegamos a la corriente nominal de funcionamiento. Fíjense cómo varía el par. Este es un par nominal del motor que arranca con un par determinado en condiciones normales, directas, y con arranque en estrella, fíjense, perdón, que el par se reduce 3 veces, con lo cual es bastante menos el par en el momento de arranque. Acá en este momento que llega a ser igual el par resistente, pasamos a triángulo, el triángulo aumenta el par y sigue en la curva de arranque directo, que es en el caso del triángulo hasta llegar a la nominal. Está medio lenta la diapositiva. Fíjense, arranque directo, en corriente, arranque directo, arranque estrella triángulo. Corriente de arranque se reduce a la tercera parte. Sobrecarga de la línea baja en 3 veces. Baja, un poco menos de 3 veces. Par del motor se reduce en 3 veces. Y par de arranque, bueno, lógicamente se reduce 3 veces el par de arranque. Entre un par en por ciento y par nominal de arranque en función del nominal. Más o menos lo mismo. Bien, esa es la proporción del momento de arranque. Bueno, inversión de marcha, eso es normal. Para invertir el sentido de giro de un motor, lo único que deben hacer es cambiar una fase. Cambiando una fase, cambian el sentido de giro del campo estatórico, con lo cual el motor va a girar en sentido contrario. No hay mucha historia. Con infilares de la inversión de giro, con contactores enclavados entre sí, porque lógicamente si en algún momento cierran los dos contactores,
se va a producir un cortocircuito trifásico, porque están invirtiendo una fase aquí, entonces se produce un cortocircuito trifásico. Por eso se enclavan los contactores. Bien, otro método de arranque que cada vez más se está utilizando, y cada vez más porque está bajando los costos debido a la mejora en la tecnología de circuito de electrónica de potencia, es el arrancador suave, o soft starter. El arrancador suave lo que hace es, bueno, lo que hace el arrancador suave es más o menos lo mismo que hace la estrella triángulo, nada más que en vez de tener ese brusco aumento de tensión, o sea, arranca con tensión reducida y después aumenta la tensión raíz de 3 veces más, porque cambia de estrella a triángulo. El arranque suave es lo mismo, el principio de funcionamiento es lo mismo, o sea, la teoría es la misma, lo que hace es disminuir la tensión en el momento de arranque, pero lo va haciendo progresivamente, o sea, va haciendo una pendiente de aumento de la tensión en función del tiempo de arranque, con lo cual podemos hacer una rampa de tensión y lo que provocará va a ser un aumento de par, etc. También pueden trabajar con, por ejemplo, reducción o mantener la corriente de arranque en un nivel determinado. Entonces, manteniendo la corriente de arranque, lo que hacen es variar la tensión en el momento de arranque y bueno, se va modificando la cupla en el momento de arranque, porque lógicamente a menor tensión, menor cupla en el momento de arranque. La ventaja que tienen el arrancador suave es la aceleración controlada. ¿Por qué? Porque va a ir dando carga de forma progresiva a medida que va aumentando la tensión. Desaceleración controlada porque yo puedo tener el mismo criterio para el momento de arranque y para el momento de parada. O sea, en vez de cortar la energía eléctrica de un motor para pararlo, lo que hago es ir disminuyéndole la tensión progresivamente, por lo tanto va a ir disminuyendo su cupla progresivamente y tener una desaceleración controlada del motor. Inversión del sentido de marcha, bueno, eso se puede hacer con la electrónica de potencia del propio arrancador. Esto hay que tener en cuenta que para ciertos arrancadores, ¿verdad?, de una cierta potencia para arriba. Protección integrada ya tienen estos equipos, que es para cortocircuito entre fase y tierra, etc. Sobretensiones y caída de tensiones, desequilibrio de fases, funcionamiento monofásico, que eso equivaldría a ser falta de fase. Todas estas protecciones se deben tener en cuenta que son para ciertos potencias para arriba, o sea, no todos los equipos lo tienen. Antes que me olviden, el campo virtual, cuando ya les voy a habilitar la clase de hoy, van a encontrar un video que yo me grabé, me filmé en el laboratorio de la facultad, con la conexión, de un ejemplo de conexión de un arrancador suave, un pequeño arrancador suave con un motor, de los tipos de conexión del arrancador suave y cómo se utiliza el arrancador suave. Un arrancador suave pequeño, para ahondar un poco más en arrancadores suaves. Bien, el arrancador suave, bueno, el principio de funcionamiento es bastante sencillo, tiene sus tres fases, diodos controlados, tipo IGBT, con lo cual yo lo que hago es regular el tiempo de conducción
de cada uno de los diodos, donde este ángulo alfa, sí, está bien, ángulo de conducción, este periodo de conducción, lo puedo ir regulando para que conduzca o no conduzca. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser sacar parte de la onda sinusoidal, con lo cual reduzco la eficaz. Si aumento el alfa, voy a disminuir la eficaz de tensión bueno, tenemos corriente, pero en realidad es tensión, la tensión de alimentación del motor. Y si disminuyo alfa, voy a aumentar la eficaz, y si alfa lo hago igual a 0, voy a tener una eficaz de, por ejemplo, 380 voltios entre fases. Bien, fíjense las curvas esto es curva de corriente y torque en arranque. Fíjense que, bueno, para un arranque directo siempre comparamos con la curva 1, es una curva de 6 veces el momento de arranque, la corriente. Y acá con el arrancador suave, no todos, pero podemos tener la posibilidad de una configuración de que yo decirle al arrancador, bueno, limitame la corriente a 3 veces la nominal y no te pases de eso en el momento de arranque. ¿Qué hace el arrancador? Plantea que la corriente tiene que ser 3 veces la nominal nomás, y la va a mantener ahí hasta que termina el arranque. ¿Qué ocurre? Va a modular la tensión para dejar la corriente en esos valores. Pero ¿qué ocurre? Al disminuir la tensión, disminuye la cupla. Fíjense que la cupla bajó a menos de 3 veces acá, nominal. Menos de la nominal del momento de arranque. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el par resistente en el momento de arranque no debe ser muy grande, ¿no? Y obviamente que limitamos la corriente, reducimos la cupla y reducimos la tensión. Pero se produce un arranque suave, ¿no?, del motor, porque fue aumentado progresivamente la tensión. Acá hay dos ejemplos, estos son dos pequeños, este no es tan chico, pero sigue siendo chico, para motores no muy grandes, y este es un arranque chico. Este debe ser para 5 caballos, a lo sumo. Este debe ser para 10, cuanto mucho, 15. Los ATS, los Altiestar, son de Schneider. Obviamente que Siemens y ABB tienen lo suyo. Aquí, bueno, tienen mi filar de conexión de un arrancador suave pequeño. Fíjense que tienen que tener igualmente alguna protección del motor, por las dudas. Si bien el arrancador protege, necesitan una protección para tener un corte siempre o arriba del arrancador. Y pueden tener el caso de accionamiento por un contactor del arrancador, cosa que cierre el contactor y que arranque, o directamente pueden accionarlo utilizar el comando del propio arrancador mediante pulsadores de marcha y parada en el propio arrancador, o sea que conectan al arrancador. Esto lo van a ver en el video que les subí en el campo. Bien, arrancadores más grandes como este, por ejemplo, ya tienen display, pueden tener visualización del par, estimación del par en realidad, y visualización de la corriente que consume el motor, etcétera. Ya tienen esta forma, ¿no? Los arrancadores también pueden tener lazo de comunicación para conectarse, para ver la corriente, etcétera. Y fíjense que tienen aquí la posibilidad o la obligación de colocarles un contactor en bypass. ¿Qué significa esto? Que en el momento de arranque el arrancador arranca mediante el circuito de potencia del propio arrancador. Va a hacer arrancar el motor. Una vez que terminó el arranque,
Mediante un contacto del propio arrancador suave, lo que hace es cerrar este contactor y derivar la corriente directamente por el contactor, pasa por nomás para la medición, pasa por el arrancador por la medición nomás, y va al arrancador suave, al motor, perdón, sin pasar por el arrancador. ¿Por qué? Porque si yo dejo, o sea, el funcionamiento, la función del arrancador ya lo ocupé, o sea, yo lo único que quiero es arrancar el motor. Una vez que está arrancado y está funcionando, no quiero que me pase más corriente por el circuito electrónico de potencia del arrancador. ¿Por qué? Porque es una pérdida de energía, son de IGBT que están funcionando continuamente y es una pérdida de energía y un deterioro de la electrónica y una pérdida de energía en el equipo, en el circuito de potencia de la electrónica. Por lo tanto, directamente derivo toda la energía por un contactor y que alimenta el motor directamente. Y puenteo el arrancador. La conexión es de este tipo. Fíjense que tenemos, bueno, aquí tenemos el comando, tenemos un contactor, protección, un contactor, y acá tenemos el contactor de bypass. Se cierra el contactor de bypass, lo único que hace acá es la medición nomás de la corriente y directamente se deriva al motor. Esta es una posible combinación, un posible caso que se puede dar, de tener un arrancador suave para distintos motores. Este es un caso particular, ¿no? Cuando los motores arrancan uno después de otro, etc. ¿Qué ocurre? Yo puedo utilizar un solo arrancador para arrancar varios motores. ¿Qué hago? Primero conecto un motor, lo arranco con el arrancador. Una vez que se arrancó, lo coloco en bypass, o sea, cierro el contactor y queda funcionando el motor ya arrancado. Abro este contactor, obviamente cierro este y arranco con el mismo arrancador, arranco este motor ahora. Cierro el contactor en bypass, entonces lo dejo arrancado y así sucesivamente otros motores. Por lo tanto, voy arrancando distintos motores con el mismo arrancador y dejo conectados los motores mediante un contactor y quedan funcionando los motores. Eso es un caso particular que se utilizan los arrancadores para arrancar varios motores. Es un caso particular porque no tengo que tener el caso de arrancar todos los motores juntos o de arrancar dos motores juntos o de tener regímenes que tengo que arrancar rápido los motores, entonces tienen que estar funcionando ya rápido. No, tiene que ser primero uno, después otro, sucesivamente. Sí, se puede. Ah, de esta forma no se puede tomar medición de la corriente del motor, porque no, el bypass no es directamente hacia el arrancador, sino al motor. Ahí no medís la corriente mediante el arrancador que consume el motor. Con esta, así, ¿no? No. Si querés pueden ser de distintas potencias los motores. Lo que sí tiene que ser, el arrancador tiene que ser de una potencia del mayor motor, ¿no? Porque vos podés utilizar un arrancador suave de 20 HP para un motor de 5 HP. Lo vas a arrancar igual. Lo que sí no podés utilizar un arrancador de 5 HP para un motor de 20, ¿no? No le va a dar el cuero. Bien. El preactor, el tiempo de arranque, y sí, en este caso sí, salvo que cambie, que le vaya cambiando el tiempo de arranque o las características de arranque por cada motor cada vez que arranca.
En este caso sí, va a ser una configuración nomás y para arrancar todo motor. Es un caso muy particular este, ¿no? Yo lo vi por ejemplo, en mi caso lo vi no únicamente con dos motores, pero solamente en el caso que eran unas bombas que estaban en bypass que eran eh, redundantes, o sea, o andaba una o andaba otra bomba, no andaban nunca las dos bombas, o sea, el caso que se necesitaban sí o sí dos bombas, ¿por qué? Porque si una se rompía entraba la otra. Para eso nomás había un solo arrancador suave, ¿no? Y estaba en bypass, o sea, una vez que arrancó, se pegaba el contacto de bypass. Así que sí o sí iba a arrancar una bomba nomás iba a estar prendida, no las dos. Para eso había un solo arranque. No había dos arrancadores suaves, no estaba duplicado el arranque suave. Si bien tenían que, en ese caso, tuviera que haber estado duplicado porque eran redundantes, tanto si se rompía la bomba se podía romper tranquilamente el arrancador. Por eso necesita, para mí, a mi criterio, si tienen, para ese caso tuviera que haber sido también la duplicación del arrancador suave, pues te quema el arrancador suave de una, usas el otro. Bien. Como ping pong. Ah, de la bomba. Sí, hay distintos criterios. Bueno, después lo vamos a ver más adelante. Convertidor de frecuencia o variador de velocidad o variador de frecuencia. Es por excelencia ahora la joya de los preactuadores. ¿Por qué? Porque el convertidor de frecuencia, el convertidor el variador de velocidad, el variador de frecuencia, como lo llamen, ¿qué hace? Varía la frecuencia de alimentación del motor, que en realidad va a ser la frecuencia de alimentación del estator. Dijimos que la variación de frecuencia en el estator lo que va a provocar es una variación en el campo magnético del estator. La velocidad, en definitiva, va a ser la velocidad la que gire el campo estatórico. Si modificamos la velocidad del campo estatórico, vamos a modificar, en un motor de inducción, vamos a modificar la velocidad del campo rotórico. ¿Se entiende? Porque es que sigue el campo estatórico. Pero tenemos que mantener una proporción entre la tensión y la frecuencia, que la proporción de la tensión y la frecuencia es equivalente, es proporcional al flujo magnético que genera el campo estatórico. Si mantenemos la relación tensión-frecuencia, vamos a mantener el flujo, por lo tanto vamos a mantener la cupla del motor. Si mantenemos la cupla del motor, podemos, modificando esos valores, o sea, variando el flujo, perdón, manteniendo el contacto del flujo, tranquilamente podemos tener siempre par constante y par máximo en el motor, si modificamos esos parámetros, que se puede hacer con el variador de velocidad. Por lo tanto, si vamos al caso de los momentos en el arranque, con un variador de velocidad puedo arrancar un motor reduciendo la corriente con par máximo. Recuerdan que, por ejemplo, en la estrella triángulo o en el arrancador suave, reducíamos la corriente en el momento de arranque, pero reducíamos mucho también la cupla en el momento de arranque. ¿Por qué? Porque reducíamos la tensión. Ahora bien, con el variador de velocidad reducimos la corriente, pero mantenemos mantenemos la cupla elevada. ¿Por qué? Porque el flujo es constante. Si bien reducimos la tensión, también reducimos la frecuencia y por lo tanto el par del motor va a ser elevado en el momento de arranque. Otra de las ventajas lógicas es la posibilidad de variar la velocidad del motor como querramos, que si bien lo podemos hacer con los otros, pero por netamente variación de la tensión, en función de la variación de la tensión variamos la cupla, etcétera.
un método aplicable. Con el variador de velocidad variamos la velocidad y mantenemos la cupla. La cupla constante, o sea, la cupla máxima del motor. Bueno, las ventajas del variador: aceleración controlada, lógicamente, variación de la velocidad, regulación de la velocidad, desaceleración controlada, lógicamente, igual que el arrancador suave, nada más que el principio de funcionamiento es distinto, o sea, variamos la velocidad, bajamos la frecuencia, manteniendo la relación tensión-frecuencia, y hacemos una curva, una desaceleración controlada con par elevado. Inversión del sentido de marcha, también, digo, lo que hago con electrónica de potencia del propio variador. Protección integradas, igual que el arrancador suave. El arrancador suave grande, la única diferencia es que para el variador, prácticamente en todos los variadores tenemos todas las protecciones, ¿no? Todas las protecciones que decimos aquí. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, un variador de frecuencia, podemos variar la frecuencia en un amplio rango, con lo cual podemos pasarnos ampliamente de los 50 Hz. O sea, podemos ir a 100, 150, 200 Hz, que me va a provocar en el motor velocidades de, por ejemplo, tengo en el estator de 3000 RPM para 50 Hz, en 100 Hz vamos a tener 6000 RPM. Hay que tener en cuenta el deslizamiento. ¿Qué ocurre? Subimos la frecuencia, pero tenemos que bajar la... perdón, si subimos la frecuencia tenemos que subir la tensión para mantener la cupla. ¿Qué ocurre? Si subimos la frecuencia y mantenemos la tensión, ¿por qué? Porque el variador no aumenta la tensión, no aumenta. Si un variador trifásico no va a aumentar la tensión de 380 volts, me va a dejar una tensión de 380 volts. Si aumentamos la frecuencia y mantenemos la tensión, lo que va a provocar va a ser una caída de la cupla, una caída del par. O sea, si aumentamos mucho la frecuencia, va a aumentar la velocidad, pero va a disminuir el par del motor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para abajo, si nosotros bajamos de 50 Hz, va a disminuir la velocidad del motor, ¿no? Porque disminuye la frecuencia, pero que me puede traer aparejado. Me puede traer aparejado un problema, depende del motor. La mayoría de los motores son autoventilados, o sea, en un extremo del motor tenemos un ventilador que está adosado al motor, al eje del motor, que cuando está en funcionamiento, ese ventilador inyecta aire, renovando el aire, o sea, evacuando el calor que consume el motor. Si nosotros disminuimos la frecuencia, estamos trabajando con una velocidad reducida y con un par elevado, moviendo una carga elevada, significa que estamos consumiendo una potencia que, si el motor es autoventilado y está girando despacio, no alcanza a evacuar el calor, debido a que la velocidad del ventilador es baja, no alcanza a evacuar todo el calor que está generando el motor y se termina quemando el motor, porque no se alcanza a autoventilar. Ese es un inconveniente a tener en cuenta cuando utilizamos un variador de frecuencia. Bien, el principio de funcionamiento del variador también es sencillo. Primero tenemos un rectificador, después un filtro, después un PWM, se le dice que es control por modulación de ancho de pulso, que es lo que me genera, una vez que está rectificado y filtrado, yo a esa corriente continua, tensión continua, lo que hago es modularla en distintos piquitos, modular los anchos de pulso en la salida y generar estos picos, que lo que me va a hacer me va a generar una onda. Me voy a regenerar, vamos a decir, pero con pulsos, una onda sinusoidal de este tipo. Si yo acorto estos pulsos y los
voy acortando estos pulsos, voy a generar una mayor onda de mayor frecuencia y voy a modificar la frecuencia y puedo modificar la altura, voy a modificar el ancho. Por lo tanto, puedo modificar la tensión eficaz también de alimentación del motor, ¿no? Bien. Bueno, un inconveniente también que tienen los variadores, lógicamente si ven esta forma de onda, que es la salida del motor, es el terrible contenido de armónicas que tienen estas ondas sinusoidales, que pueden verse afectados distintos elementos que tengan dentro de la instalación. Bueno, aquí tienen las ondas, las curvas de par del motor en función de las distintas curvas que puede generar un variador, ¿no? O sea, un variador genera distintas curvas y siempre mantiene la cupla máxima en todo el rango de velocidad de un motor, es lo que les venía diciendo. No, acá está la conexión. Fíjense qué particularidad y qué ventaja, y presten mucha atención porque esto está en el práctico. ¿Qué ven aquí con este variador? ¿Qué característica ven con este variador? Que tiene el motor, la alimentación. Bueno, pueden tener entrada analógica, discretas. No, empantallamiento. No, eso es variable. Pero después, o sea, si quieren solucionar el problema de, de, de armónico, etcétera, deben de colocar filtros, armónicas, bobinas de choque, etcétera. Exactamente, lo que dice Sergio, monofásico. Este es un variador, obviamente que variadores chicos tienen la posibilidad de ser variadores monofásicos, o sea, tienen alimentación monofásica y el motor es trifásico. ¿Qué ocurre? El variador monofásico no aumenta la tensión, no eleva la tensión. Lo que hace es generar una tensión trifásica de 220 volt aquí. Por lo tanto, el motor debe ser sí o sí un motor 220-380 y deben conectarlo ¿en qué? Si es una tensión trifásica de 220 volt. ¿Seguro? Un motor 220-380, 380-220. Exactamente, en triángulo. Deben conectarlo en triángulo. ¿Por qué? Porque tiene una tensión trifásica de 220 volt. Una de las únicas veces que van a tener una tensión trifásica de 220 volt es alimentando un motor mediante un variador de frecuencia monofásico, ¿no? Esta es una de las pocas veces que van a tener, por ejemplo, si tienen un motor en su casa, que tiene, imagínense, salvo que tengan una mansión, tienen una bajada monofásica en su casa, o sea, no tienen tensión trifásica y tienen un motor trifásico, una de las únicas formas prácticas y en uso que tienen para alimentar un motor trifásico y que les funcione bien, es utilizando un variador monofásico, o sea, un variador monofásico lo alimenta con 220 volt y el motor, obviamente que tiene que ser 220-380, lo alimenta trifásico, lo alimenta en forma trifásica, pero la trifásica va a ser de 220 volt y el motor le va a andar sin problema, sin tener que hacer algún artilugio desfasando fases con capacitores. También tiene el caso, obviamente, de variador trifásico, que esto es lo más común. No siempre lo más común. Cuando tienen motores trifásicos pequeños, por ahí se utiliza mucho un variador monofásico, son económicos, ¿no?
Bueno, hay otro tipo de arranque, esto está de más decirlo, por ejemplo, por autotransformador o por resistencia en serie, esto ya se dejó de usar, es totalmente antieconómico. Y acá tienen una tabla de resumen de todos tipos de arranques de motores y todas las características. Por ejemplo, tienen arranque directo, estrella triángulo, par wading, ese es el de ganado partido, por resistencia, autotransformador, motor en anillo, bueno, esto también es de anillo rosante, esto es lo que les decía del bobinado, el rotor bobinado, soft start o arrancador suave y convertidor de frecuencia o variador de frecuencia y las distintas tipos las distintas características que tiene hasta el costo, ¿no? Corriente de arranque, etcétera, etcétera. Y ahora sí, o es muy chica la tabla. Igualmente yo se lo subo en el campo este y lo van a poder ampliar mejor. Bueno, y bueno, aquí en resumen las ventajas y desventajas, pero eso ya lo fui nombrando en todos los demás, en los anteriores. Bien, bueno, ¿alguna pregunta rápida que me quieran hacer antes de terminar? Porque creo que ya nos pasamos bastante la hora y cada vez somos menos. Sé que se van agotando las pilas. Quiero que se queden claro lo del variador. O sea, esto es muy importante, lo del variador monofásico. Se utiliza mucho. Con el preactuador, así, tener un preactuador monofásico con salida trifásica por un motor es bastante. Se resuelven muchos problemas. No, en el arrancador suave, a ver, podés arrancar directamente de cero si querés la tabla. De hecho, arrancadores suaves, por ejemplo, en arrancadores suaves chicos, podés regular la tensión en el. Tenés tres regulaciones acá, chicos. En los más chicos tenés dos. Una es el tiempo de arranque, que es, si vos tenés la curva, o sea, tenés una pendiente, es, si vos le pones, por ejemplo, 10 segundos, va a tardar 10 segundos el arrancador en ir de 0 a 380 voltios para subir la tensión en una recta. Si vos le pones 5, va a demorar ese tiempo en ir de 0 a 380 volts en una recta. También tenés la posibilidad de modificar la tensión en el momento de arranque. ¿Por qué? Porque, o sea, sería la proporcional en corriente nominal, ¿no? En tensión en nominal, está bien. ¿Por qué? Porque por ahí te reduce tanto la tensión, o sea, obviamente que a cero tensión, cero cupla, pero para por lo menos arrancar con un mínimo de cupla para vencer el par resistente, en el momento de arranque, necesitas una tensión de choque, una tensión de referencia rápido, o sea, en el momento de arranque. Por lo tanto, puedes regular una tensión mínima, entonces decís, bueno, no quiero que arranque de cero, quiero que arranque de 100 voltios hasta la nominal que son 380. Entonces vos decís, bueno, le ponemos 100 voltios, que en realidad no pone 100 voltios sino un proporcional. Entonces vos decís que arranque de 100 voltios hasta 380 en, por ejemplo, 10 segundos. Entonces va a ser una curva, una recta perfecta, va a ir aumentando de 100 voltios a 380. Entonces vos ya arrancás con un par mínimo y va a ir progresivamente aumentando el par con una corriente reducida, obviamente que esos 100 voltios
lo ganás en cupla, pero lo perdés en corriente, o sea, va a aumentar bastante la corriente de momento de arranque. Y va a ir progresivamente aumentando la tensión, aumentando la curva, y va a ir medianamente controlando la corriente. Eso en arrancadores chicos. Arrancadores grandes, pues, por ejemplo, calibrar, como vimos, la corriente. Decimos, bueno, limitar la corriente a 3 veces la nominal. Entonces el arrancador pone ese tope y va modulando la tensión para, con el máximo de tensión y el máximo de par, no pasarse de esas 3 veces la nominal de corriente. Y arrancarlo lo antes posible el motor, ¿no? ¿Se entiende? También hay una entrada voz en los chiquitos, voz, que es un despegue que se le dice, que es un pico de corriente que se le hace muy chiquito, de 200, creo que sí, 200 milisegundos, por ahí, que es como un pico de corriente para dar un choque de cupla para vencer la inercia en el momento de arranque. Pero eso es un caso particular, que por ahí se utiliza en los arrancadores suaves. Bueno, gente, damos por finalizada la clase número 4 de actuadores rotantes. Espero que les haya sido productiva. Capaz que están cansados, ¿no? Hace rato que vengo hablando. Bueno, el trabajo práctico es sencillo, bueno, son 4 ítems nomás de selección del elemento para arranque directo, en función de una placa, les exijo que seleccionen un tipo de arranque, y variantes de eso, nada más. Bien, ya les subo en el campus la clase. Entonces, bueno, si quieren entrar a chusmear. Bueno, se nos terminó el tiempo. Cualquier duda, si quieren, la entro la consultan en el foro y se la responden en el foro. Y bien, nos vemos entonces en la próxima clase, cuando veamos actuadores lineales y válvulas de control. Bueno, hasta la próxima clase. Pásenla lindo. Hasta luego.